En España se estima que existen aproximadamente entre unas 600.000 y 800.000 personas infectadas por el virus de la hepatitis C y que la hepatitis C en España constituye la principal causa de cirrosis, de muerte por hepatopatía y causa de trasplante. En líneas generales podemos hablar que alrededor del 50% de los trasplantes que se producen en España son consecuencia o bien de una cirrosis descompensada por el virus de la hepatitis C, o bien de un carcinoma hepatocelular, un cáncer de hígado, cuya principal causa es la cirrosis por el virus de la hepatitis C. La incidencia está disminuyendo a partir de que en 1989 se pudo detectar el virus y a partir de 1990 en todos los productos sanguíneos, transfusiones, hemoderivados, es obligado a hacer el cribado para descartar que esté esta sangre infectada. Consecuentemente, los casos post-transfusionales, que eran la primera causa antes de 1990, prácticamente han desaparecido. Por otra parte, también han disminuido la segunda causa, que es la drogadicción por vía parenteral, por vía endovenosa, gracias a una mayor concienciación y a programas de intercambio de uso de jeringas de un solo uso. Es decir, que los nuevos casos en todo el mundo y en España en particular están disminuyendo. Pero en cambio, aún no ocurre así de una manera importante el número de casos totales. Y esto es así porque la mayoría de la gente se infectó antes de 1990 y esta es una enfermedad que tiene una historia larga, es decir, pasan muchos años hasta que no aparecen consecuencias deleterias para el hígado. Se estima que más o menos desde que una persona tiene una hepatitis crónica hasta que desarrolla una cirrosis pueden pasar un promedio de unos 25 años. Quiero decir que ahora estamos en la época en que la mayoría de gente que se infectó hace 20, 30 años está empezando a presentar las complicaciones, la cirrosis y el cáncer de hígado. Es decir, va a disminuir el número de casos, pero de manera lenta. Las estimaciones que tenemos, en base a diferentes estudios, es que aproximadamente solamente hay diagnosticadas entre el 25 y el 40% de la gente que tiene una infección. Y eso se explica porque es una infección, esta hepatitis crónica C, que no da molestias, o da molestias muy inespecíficas, como por ejemplo estar un poco cansado, a veces un poco de sensación de malestar en la zona que está el hígado, y esto ocurre en la mayoría de gente. Es decir, que uno no piensa que puede tener una hepatitis crónica. De hecho, la hepatitis crónica solamente da síntomas cuando ya está en una fase de cirrosis y especialmente cuando esta cirrosis está ya en fase de descompensación. Es por ello que si realmente queremos ser eficientes y abordar seriamente el problema de la hepatitis crónica C, lo que hay que hacer es diagnosticar a toda esta gente que tiene la infección, pero que aún no lo saben, a fin y efecto de que podamos evaluar en ellos la posibilidad de tratamiento y evitar las consecuencias, las fases avanzadas de la enfermedad. Se ha hecho cribado en la gente, y eso todo el mundo está de acuerdo, en la gente que presenta factores de riesgo de haber presentado la infección, es decir, gente que haya recibido transfusiones antes de 1990, cirugía antes también de esta época, gente con antecedentes, aunque sea alguna vez, de haberse pinchado endovenosamente, y gente con sexo de riesgo, y esto la gente lo tiene asumido. Pero esto sabemos que es insuficiente. Yo creo que hay que hacer un abordaje mucho más amplio y hacer un cribado que permita diagnosticar como mínimo al 75% de la gente que está infectada. Esto existen modelos matemáticos que demuestran que esto es lo más eficiente. Y no hay más que mirar, por ejemplo, el país vecino, que es Francia. Francia apostó por un programa nacional de abordaje de la hepatitis C, facilitando el cribado, no general, pero prácticamente casi, y las expectativas de evolución de la enfermedad que hay en Francia son totalmente diferentes a España. Es decir, nos llevan prácticamente casi unos 5 o 10 años de adelanto. Es decir, yo sería partidario de efectuar un cribado, y esto lo estamos proponiendo a las autoridades sanitarias, a nivel de aquí de Cataluña, fundamentalmente entre los nacidos creo que es entre 1950
y 1980, si cogemos esta franja de edades de nacimiento, sabemos que podríamos identificar entre el 75 y el 80% de la gente infectada. Esto sería eficiente. Porque tú puedes tener medicamentos muy buenos, pero si estos medicamentos solamente los utilizas en una porción pequeña de gente, el impacto que va a tener sobre la carga de la enfermedad a medio y largo plazo es menor que si tú realmente diagnosticas a la gente, lo aplicas. Claro, esto ya entran aquí problemas presupuestarios, pero bueno, yo creo que es asumible. En el año 2014 que estamos, actualmente se aprueba, en primer lugar, en febrero se aprueba el sofosbuvir, que es un inhibidor de la polimerasa, otro mecanismo de replicación del virus. En mayo se aprueba Simeprevir, que es un inhibidor de la proteasa de segunda generación, que a diferencia de los primeros, Boceprevir y Dolaprevir, en lugar de darse muchas pastillas al día y añadir muchos efectos adversos, se añade solamente una pastillita, solamente es una pastilla al día y prácticamente sin efectos adversos. Los efectos adversos vienen derivados de que va asociado al interferón pegilario y ribavirina. Y en septiembre se aprueba otro medicamento, que es el Daclatasvir, que actúa a otro nivel, a nivel del sistema de replicación NS5A, que este aún no está comercializado en España. ¿Qué significan estos tres nuevos medicamentos, sofosbuvir, Simeprevir y Daclatasvir, que en principio van asociados siempre a pegilado y ribavirina? Es decir, todos estos medicamentos solos no pueden ir, porque si van solos generan resistencias y por lo tanto van asociados a pegilado y a ribavirina. Diferencias, pues que con respecto, por ejemplo, a sofosbuvir, este ya es activo frente a todos los genotipos. Y en la mayoría de las ocasiones, en lugar de ser 24 o 48 semanas de tratamiento, suelen ser 12 semanas y en algunos casos 24 semanas. Y los porcentajes de curación, que hablábamos con los de primera generación, 70-75%, subimos a un 85%, 90%. Con Simeprevir, este es eficaz contra el genotipo 1 y contra el genotipo 4. Duración del tratamiento en el 80 y pico por ciento de los casos, 24 semanas, y curación 88%. Y con Daclatasvir la mayoría son 24 semanas y también nos vamos al 85%. Pero es importante remarcar esto, que estos medicamentos van asociados a pegilado y ribavirina. Pero también se pueden asociar entre ellos en aquellos pacientes que presentan contraindicaciones al interferón o que no toleran interferón. ¿Cuál es el problema? Sería lo ideal dar esto. ¿Cuál es el problema? Que doblas, por decirlo de alguna manera, el coste, y ello hace que al menos a nivel de España esté aceptado la asociación, y al menos aquí en Cataluña, de sofosbuvir, que es uno de estos medicamentos asociado a Simeprevir, o sofosbuvir asociado a Daclatasvir, en tres escenarios muy bien diferenciados. Pacientes que están en lista de espera de un trasplante hepático, con el objetivo de que cuando lleguen el momento del trasplante hepático el virus sea no detectable y por lo tanto en el nuevo hígado que la persona infectada recibe no se reinfecte por el virus y por lo tanto evitemos en un gran porcentaje el rechazo de este hígado y la aparición sobre este hígado nuevamente de una nueva cirrosis. Segundo escenario, pacientes que han sido trasplantados que presentan complicaciones graves relacionadas con el virus de la hepatitis C. Y tercer escenario, que es numéricamente el más cuantioso, es aquellos pacientes que tienen una cirrosis, que no pueden tolerar el interferón debido a que tienen las plaquetas bajas, la albúmina baja, y que además tienen riesgo de presentar una descompensación de su cirrosis en el plazo aproximadamente de un año. En estas circunstancias, al menos aquí en Cataluña, está aceptado el uso compasivo. Sí. En Estados Unidos es de largo la más utilizada, todo y que también existen problemas porque es un tratamiento caro. Y esto, que es lo ideal, es no dar interferón, como es lógico, se conseguirá pronto. El problema es, repito, el coste. Por ejemplo, el 10 de octubre, ya, en Estados Unidos se aprobó otra combinación, que es
sofosbuvir asociado al edipasvir en un único comprimido y que cura en el 95% con 12 semanas. Y a finales de año se aprobará otra combinación, que es la de AVI, que son 3 agentes antivirales en dos comprimidos, van juntos en 2 comprimidos, que es el paritaprevir, onvitasvir y dasabuvir. También 12 semanas, 95% de curación. El problema, estamos en lo mismo, el precio. ¿Cuál es el precio de la combinación de sofosbuvir y ledipasvir en Estados Unidos que se llama Arboni? Pues para 12 semanas son $89.000. Si son 24 semanas, $180.000. Claro, y esto estará aprobado en la Cámara Europea, seguro, el primer trimestre del año 2015. Y luego vendrán las negociaciones para ver aquí qué precios tienen, y en función de los precios probablemente tendremos que priorizar y empezar a darlos a la gente que más lo necesita. Pero yo creo que lo que habría que hacer, y en esto se está trabajando, es realizar algún tipo de estrategia nacional. Es decir, muy bien, ¿cuál es la carga de la enfermedad? ¿Cuántos enfermos tenemos? Tenemos tantos enfermos. ¿Cuánto dinero disponemos? ¿Disponemos dinero? Pues bueno, el primer año, por ejemplo, vamos a tratar a todos los cirróticos. El segundo año, los cirróticos que queden, más los que tengan un poco menos de cirrosis, y hacerse un plan para realmente ir a atajar y a hacer desaparecer la enfermedad. Yo creo que esto sería una buena estrategia. Clarísimo. ¿Por qué? Pues porque evitas. Mira, si tú dispones de medicamentos altamente eficaces y facilitas el acceso, existen estudios que demuestran que en el plazo de unos 10 años reduces en un 50% las muertes por cirrosis, reduces en un 50% los trasplantes, y esto es totalmente coste efectivo. Un trasplante de promedio cuesta unos $120.000. Y vamos un poco más allá. Si tú curas, erradicas el virus en una persona que aún no tiene una cirrosis, la cirrosis es el grado, la fibrosis va de 0 a 4. F4 es cirrosis. Si tú curas al paciente en F3, F2, esta persona la quitas del sistema sanitario. Se ha acabado. O sea que es altamente coste efectivo. Ese se sabe. El problema es que hay que elaborar una estrategia de este estilo, que le he comentado de, bueno, disponemos de X, vamos a distribuir correctamente esto, hacer un plan acordado con todos los actores, quiere decir gobierno, asociaciones de médicos, asociaciones de pacientes, etc. Y a ir por la labor. Esto en ocasiones es un problema de impacto de las enfermedades. Tú puedes, por ejemplo, con la hepatitis, con el VIH, tiene un gran impacto social. Difícilmente no vas a dar tratamiento a estos pacientes, pero no los curas. En cambio, con la hepatitis C los curas. Y lo mismo ocurre con oncología. Con oncología consigues nuevos medicamentos que lo que consigues es igual aumentar la supervivencia 1, 2, 3 meses o incluso un año. Pero no disminuyes el coste, porque el cáncer no se cura, el VIH no se cura. Aquí estamos hablando de curación. Probablemente los enfermos de hepatitis C, que son gente que, contrariamente a lo que mucha gente se piensa, que están estigmatizados porque si la drogadicción tal, son gente que la mayoría, a día de hoy, la edad media es 50, 60 años, son muy buena gente y han hecho poca presión. Pero estoy de acuerdo que cuantitativamente lo que se dedica al virus de hepatitis C es menor de lo que se tendría que hacer en comparación con otras enfermedades, seguro. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal. Pues se destinan más dinero que no a la hepatitis C. El problema probablemente es un problema también de asunciones, ¿no? Tenemos en cuenta de que hasta el año 2011
que disponíamos del interferón y la rabina, el tratamiento medio de un paciente eran 4 o 5 mil euros. El tratamiento con los inhibidores de proteasa de primera generación, más o menos son unos 25.000 euros, es decir, multiplicamos por 5. Si damos dos agentes combinados sin interferón, a día de hoy el uso compasivo que estoy comentando, multiplica por 2, unos 50.000 euros. Claro, esto de entrada parece que es muchísimo, pero hay todo que relativizarlo y ponerlo en comparación. Mire, de hecho, dentro de lo que es CatSalud, lo que representa el virus de hepatitis C es solo un 5%. Es decir, que hay otras enfermedades que se llevan muchísimo más, entre ellos el VIH, oncología, etc. Los biológicos, etc. Si se quiere, sí. Si se quiere, sí, porque serán dos escenarios impensables hace 10-15 años. Uno sí que era previsible a partir del momento que se detecta el virus. Es decir, a partir del momento que se detecta que hay la posibilidad de detectar el virus, disminuyen los nuevos casos. Por lo tanto, si disminuyen los nuevos casos, la enfermedad se acabará, aunque sea porque se mueran los pobres enfermos, porque se vayan muriendo, ¿no? Porque cada vez hay menos casos nuevos. Y por otra parte, a día de hoy, tenemos medicamentos que incluso, y esto lo puedo avanzar, en cirrosis descompensada, se van a presentar datos dentro de medio mes en el Congreso Americano, que estos medicamentos nuevos curan el 90-95% de los casos. Es decir, medicamentos que con 12, en ocasiones 24 semanas, solamente pastillitas te curen una enfermedad que puede dar cáncer, que puede dar trasplante hepático en un 95-96%, esto no hay que lo pare, creo yo.